Números capítulo 31, porque bueno, tenemos pendientes varios versículos. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 54, es decir, hasta acabar el capítulo 31. Números 31, 25. ¿Lo tienes? Ok. Dice así. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, que de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés, y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500 y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos, cadenas, y para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Hasta ahí. Bastantes versículos. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. En ti confía nuestro corazón, Señor. Nuestra alma está depositada, Señor, en lo que tú harás, en tu bendición, Señor, en la esperanza eterna, Padre, que solamente tú tienes para tus hijos. Para aquellos, Señor, que hoy hemos decidido creer en ti. Para aquellos, Señor, que hoy hemos decidido habitar en tu presencia. Para aquellos que hoy hemos decidido venir a tu templo, Señor, para escuchar de ti, de tu voz, Señor. Hoy, Señor, nos arrodillamos delante de tu presencia. Y también, Señor, pedimos, Padre Santo, que tu palabra sea dicha y tu amor, Señor, sea establecido y tu misericordia, Padre Santo, sea enmarcada en nuestro corazón y en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Números capítulo 31, lo que acabamos de leer, nos habla acerca de el botín de guerra. ¿Ok? Si tú recuerdas, anterior a esto, habíamos estado estudiando bastante en el capítulo 31, precisamente, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que hiciera con los madianitas, con el pueblo de Madián. Y entonces les dijo que destruyeran al pueblo de Madián.
tanto de hombres como de bestias, que lo destruyeran. Y entonces lo destruyeron por precisamente lo que había pasado, recuerdas, con las hijas de los madianitas y con los israelitas. Bueno, ya hemos repetido varias veces esto, ¿no? Lo que Balaam les dijo a esas mujeres que hicieran y ya. Ok, ya vamos a dejar eso. Ahora vamos a centrarnos en esto del botín. Entonces, después de haber ido a la guerra en contra de Madián, en contra de los moabitas, y haberlos derrotado prácticamente a todos ellos, ¿alguien se acuerda cuántos hombres del pueblo de Israel fueron a la guerra? Fueron 1000 por tribu. ¿Cuántos serían entonces en total? Serían 12,000 el ejército que fue en esta campaña militar en contra de Madián. Entonces, allí en Madián, pues bueno, ellos tomaron alhajas, tomaron de la posesión, destruyeron prácticamente la nación, pero también trajeron de todo eso como un botín de guerra y lo trajeron delante de Dios. ¿Recuerdas que una de las cosas que hicieron fue precisamente que lo trajeron delante de Moisés? O vinieron o llegaron delante de Moisés. Y esto era precisamente para poder obtener o buscar la aprobación del pueblo de Israel de lo que habían hecho. Ya hemos platicado también que esta fue una orden tajante de Dios para el pueblo de Israel. Ve y destruye a la nación de Madián, a los madianitas, por lo que hicieron en contra de ti. Entonces, la campaña militar en contra de Madián, de este pueblo, que eran prácticamente como sus primos segundos, no solamente tuvo como resultado la victoria rotunda de Israel sobre aquellos que le habían hecho tanto daño al pueblo de Israel. ¿Recuerdas que en ese entonces murieron como 24,000 personas, dice el libro? Y entonces les habían hecho mucho daño y ellos, Dios les dio la victoria. Sino que también sirvió de una plataforma para que el poder de Dios fuese demostrado y la necesidad del pueblo de acercarse y de reconocer a Dios como el protector que ellos necesitaban ante la empresa que tenían delante. ¿Qué era lo que tenían delante? ¿Qué era lo que iban a hacer? Conquistar la tierra de Canaán. Entonces, no solamente Dios les dio la victoria en contra de Madián, sino que, repito, fue una plataforma para que el poder de Dios fuese demostrado y también la necesidad del pueblo de acercarse a Dios. Si tú recuerdas, en la última vez que estudiamos el capítulo 31, estuvimos hablando de cómo Moisés y cómo Eleazar el sacerdote le decían al pueblo que se santificara, que se purificara, o también que purificara las cosas que había traído. ¿Recuerdas eso? Y entonces vemos en esos versículos una necesidad de acercamiento para con Dios. Entonces, esto es muy importante, porque el pueblo de Israel siempre fue, sigue siendo, y ahora tú y yo como iglesia somos una comunidad espiritual que buscamos de Dios en nuestras vidas y que buscamos que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Entonces, Dios sería el protector del pueblo de Israel, es lo que ellos necesitaban. Alguien que les diera la victoria, alguien que les diera ánimo, porque iban a entrar a una empresa muy difícil. Es decir, iban a emprender algo muy difícil. ¿Y qué era? Si tú recuerdas, físicamente hablando, el pueblo de Israel está en la frontera, allí con la tierra de Canaán. Prácticamente puede ver con sus ojos la primera ciudad que iban a tomar, que es la ciudad de Jericó. Y entonces lo puede ver allí, prácticamente nada más para cruzar el Jordán. Y entonces, antes de ir a la tierra de Canaán, Dios les dice que vayan a Madián y los destruyan. Entonces, esto solamente enmarca la gran necesidad del pueblo de un vencedor, de alguien que estaba con ellos, de un protector, de alguien que los guardara en lo que iba a venir. Porque no solamente iban a ser madianitas, sino iban a ser filisteos, amorreos, jebuseos, iban a ser un sinfín, muchísimas tribus, muchas naciones, las cuales, muchas de ellas, por ejemplo, los anaseos. ¿Alguien se acuerda quiénes eran los anaseos? Los anaseos eran gigantes. Y entonces también estaban allí los anaseos, los descendientes de Anac. Y ellos necesitaban una esperanza firme, una esperanza inconmovible. Y entonces Dios les permite ver la victoria a través de ser obedientes e ir y destruir al pueblo de Madián. Ahora, Dios había cumplido su parte, ¿ok?
Moisés había cumplido su parte también. Dios les había dado la victoria, Dios les había mandado y Moisés también había cumplido su parte, dar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y ahora le tocaba al pueblo cumplir su parte. ¿Ok? Dios hizo su parte, Moisés hizo su parte, Eleazar como sumo sacerdote hacía su parte. Pero ahora al pueblo de Israel le tocaba cumplir su parte. ¿Y cuál era su parte? Vamos a ver eso el día de hoy, pero primero vamos a ver unos pasajes previos. Vamos al libro de Miqueas, por favor. Libro de Miqueas, profetas menores. Miqueas. ¿Ok? ¿Lo tienes? Libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas 6, 6. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas le pedía Dios al pueblo. Y esto era hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios. Bueno, no podemos desarrollar hoy todo este concepto porque, bueno, no saldríamos del contexto que estamos hablando en Números. Pero sin embargo podemos entender esto, ¿no? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Y pudiéramos hablar de ciertas cualidades o de ciertas formas de vivir nuestra vida. Y pudiera decirte, hay que vivir nuestra vida con lealtad, con reconocimiento, con honra a Dios, con dependencia a Dios y llenos de misericordia. El libro de Romanos nos habla acerca de que tú y yo somos vasos de honra preparados desde la fundación del mundo. Y entonces tú y yo, como vasos de honra, algo de lo que tú y yo tenemos que mostrar es misericordia, justicia, honestidad, lealtad a Dios. Que era una de las cosas que Dios siempre le recriminaba al pueblo de Israel, que no eran fieles para con Dios, sino que ellos buscaban otros dioses, otras deidades, buscaban estar en otro lugar, buscaban... ¿Recuerdas cómo decía Salmos o tal vez el libro de Hechos cuando Esteban dio su discurso? ¿Te recuerdas lo que hablamos en ese entonces? Que el pueblo de Israel pensaba que llevaba el tabernáculo de Dios, pero no, llevaban el tabernáculo en su corazón, el tabernáculo de esas deidades las cuales ellos estaban acostumbrados o ellos no querían dejar en su vida. Entonces, si hablamos de lo opuesto a lo que Dios busca en nosotros o en su pueblo, hablaríamos de deslealtad o infidelidad, hablaríamos de mentira, hablaríamos de abuso o hablaríamos de frialdad, ¿ok? Deslealtad, es decir, no ser fiel, mentira. Y vemos allí en el libro de Miqueas cómo es que si tú sigues leyendo los siguientes versículos del capítulo 6, versículo 8 en adelante, nos habla acerca de que los ricos, dice, se colmaron de rapiña, los moradores, versículo 12, hablaban mentiras, su lengua es engañosa en su boca. Es decir, no solamente Dios les está diciendo, ¿saben qué? Yo quiero lealtad, quiero honra, quiero reconocimiento, quiero... verdad en sus vidas, sino que también les dice, ¿saben qué? Es que ustedes no lo han hecho. Es que ustedes han sido desleales, han sido mentirosos, ha habido abusos una y otra vez con el pueblo. Y hay una parte también, o una palabra que te acabo de decir, se llama frialdad. ¿Ok? Esa palabra de frialdad habla acerca de un corazón el cual no está dispuesto a buscar a su hermano, no está dispuesto a ayudar a su hermano, a ayudar a su prójimo. Ese concepto de frialdad en mi corazón me habla acerca de que no me importa la vida de los demás. O sea, estando yo bien en mi vida y yo bien encerradito en mi casa, los demás no me importa. O sea,
de verdad, no me importa. Y entonces eso es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, a lo que, por ejemplo, el Nuevo Testamento está abundando en amor al prójimo. Entonces todo esto es lo que Dios pedía. Ahora, ya te dije, ¿no? Dios cumplió su palabra, Moisés cumplió su palabra, ahora le toca al pueblo cumplir también su palabra. Ahora busca Deuteronomio capítulo 10, por favor. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y entonces vamos a brincarnos, por ejemplo, al versículo 21, y dice: es el objeto de tu alabanza. Él es el objeto de tu alabanza. ¿De quién está hablando? De Dios. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, ¿qué es lo que Dios buscaba según Deuteronomio en el pueblo de Israel? Dios buscaba lealtad, amor, reconocimiento, honra, y que la gente estuviera en el camino que Dios tenía para ellos. Ahora, qué fácil es desviarse del propósito de Dios, ¿no? Qué fácil es desviarse de lo que Dios tiene para mi vida. Qué fácil es tratar de engañarnos creyendo que nosotros mismos podemos salir del problema con nuestros propios recursos. ¿Alguna vez has caído en eso que yo me ha pasado muchas veces? Trato de salir del problema con mis propios recursos. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Y aún siendo cristiano, tú sabes, ¿no? Aún siendo cristiano, reconocemos que nuestra única ayuda y aquel que puede cambiar todo, algo muy difícil en nuestras vidas, es solamente Dios. O sea, entendemos, reconocemos, lo platicamos, lo compartimos a mucha gente y decimos, es que el único que puede cambiar esta situación es Dios, es Jesucristo, ¿no? Y lo sabemos. Y entendemos que el único que puede traer bendición a mi alma, esperanza a mi alma, paz a mi corazón en medio de la tormenta es Dios. Lo reconozco, lo sé, lo canto muchas veces, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones todavía nos engañamos y todavía queremos salir del hoyo creyendo que podemos nosotros mismos, creyendo que nosotros tenemos todas las palancas del mundo, creyendo que tenemos toda la intención y la inteligencia y la lógica o los recursos que el mundo puede pedir, ¿no? Y entonces pensamos, ok, yo puedo salir por mí mismo, sé que Dios está allí, sé que Dios está conmigo, yo no me quiero alejar de Él, pero quiero irme por este otro lado, ¿no? Quiero buscar alternativas para salir de mi problema. Y es bien fácil buscar alternativas y recursos varios, pero nunca depender de Dios, nunca depender de Él, o rendirme de rodillas delante de Él. ¿Sabías tú que precisamente esta acción de rendirme de rodillas delante de Dios es una acción de, Señor, dependo de ti. Señor, me rindo a ti. Señor, necesito de ti. El rendirnos de rodillas es una señal de, Señor, mira, yo ya no puedo. Señor, mira, las cosas han estado tan difíciles para mi vida. Señor, tú eres lo único que yo tengo. Entonces, ¿cuántas veces hemos recurrido a Dios así tal cual, de rodillas? Y sabes, puedo hablarte de muchos testimonios de personas las cuales han estado luchando con sus problemas, queriendo tratar de salir del hoyo con sus propios recursos. Y han luchado una y otra, un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, pero nunca han buscado ir a Dios de rodillas. Y cuando ellos decidieron llegar a Dios de rodillas y decir, Señor, ya no puedo. Señor, por favor, clamo a ti con un corazón totalmente derramado allí en el lugar en donde están. Algo pasa.
algo pasa, y te lo digo porque yo mismo lo he vivido, algo pasa. Y entonces Dios busca siempre eso en nuestras vidas. Pero aunque los raigamos aquí, seguimos como tratando de engañarnos, creyendo que podemos salir, ¿no? Y no depender de Él. O ¿sabes qué? Voy a ir solamente Dios cuando lo necesite. O tal vez mucha gente ha llegado a pensar que Dios, bueno, pues, no, ¿para qué lo molesto, no? ¿Por qué lo molesto con cosas tan tontas como mi vida o como mis problemas? Mejor yo voy a tratar de salir la vida, que al cabo, ya sabes, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? No dice eso la Biblia. Entonces, traemos esa idea a las personas, así como que, bueno, de verdad, no, a lo mejor no lo decimos, pero sí lo hacemos muchas veces. Bueno, como Dios ya me dio lógica, me dio sabiduría, me dio recursos, me dio palancas para poder desarrollarme en este mundo, pues bueno, pues me ayudo porque entonces Él me va a ayudar, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Y no recurrimos a Dios. Y eso pasa muy seguido. Y eso pasa constantemente. Bueno, entonces tenemos que ir de rodillas a Él. Eso es lo que Dios quería del pueblo de Israel. Y el propósito de la victoria sobre Madián, sobre este pueblo, estaba muy bien definido. ¿Y cuál era ese propósito? Bueno, darle el crédito a Dios y no a ellos mismos. Dar todo el crédito de la victoria a Dios y no a ellos mismos. ¿Y por qué te digo esto? Mira, bueno, vamos a leerlo otra vez. Números 31, te voy a leer del 25 hasta el 30, y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, que de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. Hasta allí. Y le dice Dios, ¿no? Repartirás el botín. Y vemos en estos 5 versículos la repartición del botín. La mitad de ese botín que habían traído de Madián, la mitad era para los que salieron a la guerra. ¿Cuántos fueron los que salieron a la guerra? 12,000. Y entonces la mitad era para ellos. Bueno, ellos hicieron la chamba. Ellos fueron y pelearon con espada. Ellos fueron y pusieron la cara, ¿no? En pocas palabras. La mitad era para ellos y la mitad era para el pueblo restante. O sea, para todo el pueblo de Israel. Entonces imagínate, nada más ponte a pensar. ¿Cuánta gente era del pueblo de Israel? Según el conteo, eran más de 600,000 hombres solamente que podían ir a la guerra. Entonces era muchísima gente. Y entonces para tanta gente, entonces, ¿qué tenía que pasar? Que hubiera mucho botín. Y ahorita te voy a hablar acerca de eso también. Entonces era la mitad para los que salieron a la guerra y la mitad para el pueblo de Israel. Sin embargo, dentro de esto del botín, de que vamos a repartirnos todo este rollo, cada uno debía de llevar tributo a Dios. ¿Ok? Cada uno debía de llevar tributo a Dios. Y entonces Dios les pone una cuota y les dice: de cada 500, aquí está el botín, y vamos a dividirlo en 2 partes. Una parte, el 50% para los que fueron a la guerra, y la otra 50% para todo el pueblo restante. De ese 50% de los que fueron a la guerra, cada uno me va a dar como tributo una medida sobre 500. O sea, de cada 500 me van a dar una cosa como tributo. Entonces no era mucho, pero era bueno y era suficiente. Y esa cuota o ese tributo de los que fueron a la guerra para Dios sirvió para dárselo a los sacerdotes. ¿Recuerdas que los sacerdotes y los levitas, ellos no tenían herencia alguna? ¿Recuerdas? Su herencia era Dios o es Dios. Entonces, para los sacerdotes y para los levitas se vio programado este tributo. Y entonces los que salieron a la guerra, de cada 500 alguien trajo una cosa. Y entonces trajeron y juntaron y lo trajeron como una ofrenda mecida delante de Dios y delante de los sacerdotes y la entregaron a los sacerdotes.
Y los sacerdotes la tomaron también como una ofrenda para Dios y para sí mismos y para su propio sustento. Bueno, alguien se quedó orando en la casa, ¿no? Para que ellos ganaran. Y entonces también les tocaba. Pero lo que quedó del pueblo, el otro 50%, dijo, de ese 50% para el pueblo me van a traer uno de cada 50. Era mucho más. Aunque el pueblo era más, era también mucho más la ofrenda. Y esa ofrenda era para los levitas, aquellos que no eran sacerdotes, pero que tenían a su cargo el cuidado del tabernáculo. Y entonces Dios sustentaría tanto a los sacerdotes como a los levitas a través de estos tributos y a través de agarrar o tomar del botín que habían ganado en Madián. Bueno, ¿qué se pretendía con esto? ¿Qué se pretende hacer con esto? Con esto de 1 sobre 500, 1 sobre 50, vayan a Dios, den tributo, llévalo al sacerdote, llévalo a los levitas. ¿Qué se pretende con esto? Bueno, se pretende reconocer a Dios en su vida. Y eso es prácticamente de lo que hoy hablamos. Reconocer a Dios en mi vida. Reconocer lo que Él ha hecho en mi vida. Reconocer a donde Él me ha llevado. Reconocer lo que Él me ha dado de la manera como Él me ha sustentado. Eso tal vez pudiéramos ponerlo como un título el día de hoy, ¿no? Reconociendo a Dios en mi vida, su poder, su misericordia en mi vida. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces aquí nos habla acerca del pueblo de Israel. Y nos habla acerca de que el pueblo de Israel conocía quién era Dios. Sabía quién era Dios. Y entonces el pueblo de Israel debía de ser agradecido con Dios y reconocer a Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Según Pablo, dice el pueblo, los que según dicen que conocían a Dios, no le reconocieron ni le dieron gracias. Si tú sigues leyendo este capítulo de Romanos 1, te vas a dar cuenta que dice que Dios los entregó entonces a las tinieblas y los entregó a su propia lascivia, y entonces hubo muchísimas cosas feas pues en el pueblo. Y eso es lo que pasa también el día de hoy. Una de las cosas que como hijos de Dios no podemos quitarnos de nuestra vida es reconocer a Dios, ser agradecidos con Dios. ¿Y de qué manera podemos reconocer a Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera podemos ser agradecidos? Bueno, una es esa, agradeciendo. Ser agradecidos con Él. Cuando seguimos leyendo allí en Romanos 1, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hace un momento te acabo de decir que muchos hemos caído en un hoyo y hemos tratado de engañarnos a nosotros mismos pensando en que vamos a salir nosotros de ese hoyo por nuestras propias fuerzas. Pero no es así, y nunca ha sido así. Solamente nos engañamos y pensamos, todo va a estar bien, no pasa nada, las cosas están bien, voy a salir, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de Dios, hablamos de que tú y yo, como hijos de Dios, Él debe ser el primer recurso en nuestras vidas. No importa que después vayas al doctor, primero ponte a orar por lo que está pasando en tu vida. No importa que te vayan a dar un aumento, primero dale gracias a Dios, ¿no? Porque he reconocido y he visto gente que dice, ok, me dieron un aumento, ¿no? Ah, sí, pues es que es porque pues, yo soy bien chipocludo, ¿no? Es que yo hago las cosas bien. Es que yo realmente hago las cosas bien en la empresa. Es que yo realmente... Ah, es que me reconocieron. Ah, pues es que, pues sí, tienen que reconocerme después de tanto tiempo. Tienen que reconocerme la empresa por todo lo que he hecho por ellos, ¿no? Pero recuerda que una de las formas que podemos reconocer a Dios en nuestras vidas es agradecimiento. Prácticamente todo lo que tenemos es por causa de Él.
Otra cosa por la cual podemos reconocer a Dios es el apego a su palabra. ¿Y qué significa eso? Bueno, estar en su palabra sin desviarnos de su palabra. Buscar a su palabra y no andar buscando en otros lados o en otros lugares o andando buscando una dirección diferente que no sea su palabra. Otra cosa es accionarte, tomar acción en su palabra, no en la tuya, sino en su palabra. Porque no solamente es aquel que sabe, sino también aquel que lo hace. Porque no solamente es aquel que oye, sino aquel que lo pone en práctica. Entonces, una forma también de reconocer a Dios es accionándome en su palabra. Otra forma es confiando en Dios. Escucha esto, en sus modos, en sus tiempos, en sus métodos, incluyendo dentro de esto las personas. ¿Ok? Tenemos que confiar en Dios, en sus modos, en sus tiempos, en sus métodos, incluyendo a las personas. Porque muchas veces podemos decir, ay Señor, pues sí, confío en ti y las cosas están muy bien, Señor, pero no lo soporto. Pero no lo aguanto, Señor, ya. O sea, esa persona me tiene mal, Señor. Tú no sabes si Dios te está preparando para algo, ¿no? Entonces debemos de confiar en sus modos, sus tiempos, sus métodos y también en las personas que mandan. Mira, busca Salmos, Salmo 46, versículo, bueno, vamos a leerlo. Salmo 46. Lo leímos al principio, si recuerdas, pero vamos a leerlo otra vez. Salmo 46. Salmo 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, que quema los carros en el fuego. Y fíjate lo que dice el 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Ok? Dice el versículo 10, estad quietos. ¿Qué tan difícil es para nosotros estar quietos? Hablo acerca de, hay un problema, hay una dificultad en tu vida. ¿Qué tan difícil es que te estés quieto, esperando que Dios haga su voluntad en tu vida y no tú hagas tu voluntad en tu vida? Entonces, eso significa confiar en su modo, en su tiempo y en su método. Y dice, estad quietos, conoced quién soy yo. Pero aquí me llama, en este salmo, me llama algo mucho la atención, que repite un par de veces, el Dios de Jacob hará esto. Ahora, Jacob e Israel, ¿son la misma persona? Sí. Jacob e Israel son la misma persona. Sin embargo, Israel, que es el mismo hombre, Israel, ese es el nombre que Dios le da cuando empieza a cumplir su promesa en él. Cuando hablamos de Jacob, hablamos de el que engaña, el que nomás andaba tomando ventaja sobre su suegro, sobre las cosas, el que robó la primogenitura, es decir, un Jacob el cual no había rendido su corazón, su vida y no había buscado a Dios todavía. Jacob. Israel es ya las 12 tribus de Israel, ¿no? Y entonces, ¿qué comparativa podemos encontrar allí entre Israel y Jacob? Israel, vamos a ponerlo así, como que el que cumple las expectativas de Dios, el que lucha con Dios. Jacob, el que es un engañador, el que es un raterillo, el que miente, ese es Jacob. Y lo que me llama la atención es que dice, el Dios, no dice de Israel, dice el Dios de Jacob hará esto. ¿Qué significa eso?
Cuando hablamos, o la Biblia dice, el Dios de Jacob hará esto, significa, Él hará su voluntad aún a pesar de tus propias insuficiencias o de tus propias deficiencias o aún a pesar de ti. Cuando hablamos de Jacob, confiando en Dios, hablamos de un hombre que no tiene nada de perfecto, que no tiene nada de espiritual tal vez. Cuando hablamos de Jacob, hablamos de un hombre que todavía está batallando con la carne, de un hombre que todavía está batallando con tantos deseos en el mundo, pero aún así Dios no se avergüenza de decir, soy Dios de Jacob. Entonces, eso pudiera pasar en nuestras vidas. Sentir inclusive nosotros vergüenza de que Dios diga, yo soy Dios de este, ¿no? Yo soy Dios de este mentiroso. Yo soy Dios de esta chismosa. Yo soy Dios de este rencoroso. Yo soy Dios de este sentidito. Yo soy Dios de este enojón. Yo soy Dios de este infiel. Yo soy Dios de este adúltero. Yo soy Dios de este fornicario. Yo soy Dios de este que una vez me dejó. Y Dios no se avergüenza de eso. ¿Sabes? Tenemos mucho que agradecerle. Tenemos mucho que agradecerle porque Él no se avergüenza de ti. El asunto es que todo esto es una plataforma, lo que te decía hace un momento, para que tú y yo nos demos cuenta de la gran necesidad que tenemos de acercarnos a Dios y de reconocer a Dios como mi protector, como el que me ha ayudado, como el que me ha traído hasta aquí realmente. Estaban a las puertas de la tierra de Canaán. ¿Quién los había traído allí durante 40 años? ¿Quién los llevó allá? Si tú vas a Deuteronomio capítulo 8, dice, yo soy el que los llevé allí, ¿no? Yo soy el que los traje al desierto. Yo soy el que los llevó a las puertas de Canaán para que ustedes tomaran la tierra de Canaán. Entonces es a través de Él y por causa de Él que el pueblo de Israel estaba allí preparándose para tomar la tierra de Canaán. Y es por Él y para Él que tú y yo estamos aquí. Sí, a lo mejor en muchas ocasiones hemos gastado tantas fuerzas saliendo del hoyo, nuestras fuerzas, ¿no? O tanto tiempo. Sin embargo, Dios está ahí contigo. Y no se avergüenza de decir el Dios de Jacob. ¿Ok? No se avergüenza de decir el Dios tuyo. Busca Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué habla este pasaje? Habla de tener en cuenta a Dios en mi vida todo el tiempo. Y estarán en tu casa, y estarán en las puertas de tu casa, y las traerás aquí prácticamente frente a tus ojos. Ahora, ¿sabías tú, por ejemplo, que los judíos, cada vez que oran, se ponen una cajita así pequeña aquí en la frente? Se ponen una cajita, no me acuerdo el nombre, pero es una cajita que tiene los mandamientos o tiene parte de la ley. Y entonces se la ponen así en la frente y se la amarran con una correa de cuero. Y entonces cuando están orando así con la ley frente a sus ojos. Están orando al Señor y están orando. Y entonces con la ley frente a sus ojos. Lo tomaron tan literal que se lo pusieron realmente frente a sus ojos, ¿no? Sin embargo, aunque es buena la idea, tenerla frente a mis ojos para que no se me olvide, sin embargo se perdió toda la intención. Y entonces
realmente este pasaje de Deuteronomio 6, y las dirás tú a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estos son los estatutos que yo te mando hoy, y entonces todo esto es tener presente a Dios en mi vida, no solamente lo que se refiere a un nombre, ¿ok? No solamente lo que se refiere a un nombre. ¿Qué significa eso? No solamente decirte que soy cristiano, sino a una forma de vida en que yo debo de vivir. ¿Cómo es que debo de vivir? No es solamente, tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. Ok, y luego, o sea, ¿y por qué te comportas de una manera que no, parece que no eres, no? Realmente, el tener a Dios presente en mi vida se refiere a una forma de vida que yo debo de vivir. Una forma de vida diferente a los demás, en mi lenguaje, en mis expectativas, en lo que yo busco, en lo que yo quiero, en lo que yo espero. Y nos dice aquí este pasaje de Deuteronomio 6, dice, lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué significa eso? Esas áreas de nuestras vidas nos cautivan tanto, por ejemplo, el ir, el anhelar ciertas cosas, que de repente perdemos a Dios de vista. Y por eso dice, pon a Dios, ponlo, esto que yo te estoy diciendo, ponlo frente a tus ojos para que no se te olvide. No es un nombre, no es decirme cristiano, no es decirme hijo de Dios nada más, sino es una forma de vida que yo debo de vivir todos los días. Vete otra vez a Números. Vamos a leer versículo 31 al 47. Entonces ya les dijo, vas a traer como tributo uno de 50 del pueblo y uno sobre 500 de los que fueron a la guerra. Y entonces, versículo 31, vamos a seguir leyendo, y dice, e hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72, de los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. De las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500 y de las personas 16,000. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Bueno, ¿en qué libro estamos? Números. Pues por eso, hartos números, ¿no? ¿Quién sabe cuántos mil? ¿Quién sabe cuántos y todo eso? Bueno, versículo 41, ahí lo tienes enfrente de ti. Versículo 41 dice, y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y dio Moisés el tributo como ofrenda elevada. Es decir, fue obediente. Ahora el versículo 47 dice, de la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Es decir, se les dio a los levitas y se les dio a los sacerdotes, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué vemos aquí? Vemos reconocimiento del pueblo hacia Dios. Vemos fidelidad a Dios del pueblo y del ejército también. Busca por favor 2 Corintios 3. Vemos reconocimiento del pueblo y de los que salieron a la guerra. 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios 3. Versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?
¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mi competencia proviene de Dios. Prácticamente lo que el pueblo de Israel está haciendo con sus ofrendas es: mi competencia proviene de Dios. Lo que yo gané, lo que yo hice, la victoria sobre el pueblo de Madián es prácticamente porque Dios fue con nosotros. Porque Dios nos ayudó. Y ahorita vamos a ver otro versículo muy interesante también. Porque Dios me ayudó, porque Dios me fortaleció, porque Dios estuvo conmigo, porque Dios no me dejó. Entonces lo que hace el tributo llevado al sacerdote, lo que hace el tributo de 1 sobre 500 o 1 sobre 50, lo que hace ese tributo es reconocer a Dios, ser fiel a Dios y reconocer que no gané por mí mismo. La competencia de haber destruido a Madián no fue por mí, sino fue por él. Ahí mismo, ahí estás en 2 Corintios, pero ahora capítulo 4, versículo 15. 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué dice ahí? Eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿a dónde podía ir el interés del pueblo sobre los términos de la conquista y las victorias? ¿Hacia dónde se podía ir el interés del pueblo de Israel sobre los términos de la conquista y las victorias? ¿A dónde se podía ir? A decir: nosotros ganamos esto. Nosotros fuimos los que peleamos. Nosotros nos merecemos todo esto. Y entonces los 37,000 ovejas, los 6,000 burros, es de nosotros, porque nosotros fuimos los que fuimos a pelear en contra de ellos. Nosotros dimos la cara, ¿no? Y entonces el pueblo podía desviarse y podía decir: ok, entonces vamos a seguir luchando. Vamos a seguir conquistando tierras. Vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque va a haber mucho oro. Porque va a haber muchos animales. Porque va a haber mucho de donde podamos agarrar. En otras palabras, pues vamos a ser ricos. Vamos a entrarle. El pueblo podía perder el piso al pensar solamente en esto. Pero el pueblo necesitaba entender que necesitaba a Dios y que debía reconocer la fidelidad de Dios para con ellos. Ya Dios había cumplido su promesa, Moisés había hecho lo que tenía que hacer y el pueblo tenía que hacer lo que fue mandado hacer. Entonces, todos ellos lo que buscaban con todo este botín es ser maravillados con el poder de Dios, mas no embotados por la causa de la cosecha de las cosas terrenales. Mira, pues vamos todos entonces a meternos a la guerra. Y entonces alguien más diría: pues nomás fueron 12,000, entonces vamos a mandar 24,000, porque yo también quiero como les dieron a los de la guerra, yo también quiero contarme con ellos porque les tocó más. Y entonces la avaricia y el egoísmo pudieran allí cosecharse, ¿no? Rendir fruto. Sin embargo, no tenían que olvidarse de quién los llevó y quién les dio la victoria. Los sacerdotes y los levitas, por su parte, ellos debían de comunicar al pueblo la diferencia entre la grandeza de las riquezas del mundo y el botín del mundo y la presencia de Dios entre ellos. El sacerdote y el levita, como estaban más cerca de Dios, por así decirlo,
como ellos estaban sirviendo en el tabernáculo, tenían la responsabilidad de decirle a la gente, ¿sabes qué? Este oro, tantos animales, tanto que trajiste de la conquista, la verdad es que todo esto no vale la pena si lo quisieras cambiar por la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo mejor que podemos tener. Vamos a reconocerlo, es lo único que Dios te dice. 1 sobre 500, 1 sobre 50, solamente vamos a reconocerlo, ¿no? No les está pidiendo todo. Dice, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que estén conmigo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1, 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto significa que tú y yo no somos de aquí. Esto significa que tú y yo, nuestra patria no se encuentra aquí en el mundo. Y entonces, si no se encuentra nuestra patria y nuestra herencia en este mundo, entonces, ¿por qué el afán y el anhelo del mundo siguen estando en mi corazón? Ahora busca Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está hablando aquí acerca de la gran diferencia entre las riquezas del mundo, entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios es, la presencia de Dios. Pablo está hablando de la gran diferencia entre las riquezas del mundo o de un botín de guerra como ellos tenían enfrente, o de la presencia de Dios. Y el sacerdote y el levita tenían que hacer entender al pueblo que era mucho mejor la presencia de Dios que las riquezas. Que solamente por lo que tenían ahorita, ese botín, era una causa de haber obedecido a Dios. Pero nos damos cuenta también que el anhelo y el afán de este mundo, aún dentro de la iglesia, el anhelo y el afán de este mundo siempre nos van a desviar de lo que realmente es importante y eterno. No lo busques, te lo cuento, pero ya te la sabes. Mateo capítulo 21, versículo 12. Jesús, después de hacer su triunfada o su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús llega al templo. Y entonces en el templo encuentra mucha gente. Encuentra gente que estaba vendiendo animales, encuentra gente que estaba cambiando monedas para los tributos del templo, porque se venía una fiesta importante, que era la fiesta de la Pascua. Y entonces dentro del templo, ahí en Jerusalén, Jesús se da cuenta de que ahí adentro se hizo un mercado prácticamente. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice la palabra que entretejió como un cinto, un cincho, un látigo pues, y entonces se empezó a pegarla a todo y empezó a tirar las mesas y empezó a volcar todo lo que tenían esos cuates allí y les dijo, la casa de mi padre no será cueva de ladrones. ¿Recuerdas esa historia? Bueno, imagínate, ahora piénsalo por un momento. Estos hombres, mujeres, sacerdotes, escribas, lo que sea, ellos tenían al creador del universo frente a ellos. Ellos tenían a aquel que había hecho los cielos y la tierra frente a ellos, visitando el templo. Estos hombres, todas estas personas, los cambistas, todos ellos tenían a Jesucristo, el Mesías, frente de ellos. Ahora cuando Jesús estaba volcando las mesas, ¿hacia dónde se fue su atención? Así, wow, Jesús, qué padre que viniste, te estábamos esperando.
o se fue su mirada así como que, ay, me está tirando mis monedas, me está tirando, y ¿por qué hace eso? Y que no sé qué. Si tú vas a la historia, sobre todo en el libro de Lucas o de Marcos, nos dice que los escribas y los fariseos se enojaron mucho en contra de Cristo y lo querían matar. ¿Por qué? ¿Nomás porque había tumbado las mesas? Si te fijas, los sacerdotes de ese momento con Cristo habían perdido toda visión de quién era Dios. Y entonces les importaba más las moneditas tiradas en el suelo para que nadie más las recogiera, sino solamente el dueño o yo. Les importaban más las cosas del mundo, el botín del mundo, que a tener a Dios o a Jesús frente a ellos. Es muy fácil cambiar mi anhelo y mi esperanza de Dios y ponerlo en las cosas del mundo. Es fácil, es muy fácil. Nos pasa a todos, me pasa a mí. Pero es algo con lo que tú y yo tenemos que estar trabajando también. Versículo 48 de Números, los últimos. Versículo 48, Números 31, 48. Dice, vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos, cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas y todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín para cada uno de ellos, para sí. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. El oro, aquí que está mencionado, era la porción de los jefes militares y era presentado a Dios como una ofrenda especial. Al contar los jefes del ejército, al contar a sus hombres, se dieron cuenta estos jefes de que no habían sufrido ninguna baja. O sea, de los 12,000 que llevaron, regresaron 12,000. Y la contabilidad del oro en este pasaje es 16,750 ciclos. Ahora, ¿cuánto es eso en nuestros números actuales? Son alrededor de 190 kilos de oro. 190 kilos de oro. ¿Sabes tú, nada más de pura curiosidad, sabes tú a cuánto está el kilo de oro? ¿Alguien sabe? Así como, ay, me voy a meter así a curiosear. ¿Alguien sabe a cuánto está un kilo de oro? Según allí los precios de internet, un kilo de oro está en 1,150,000 pesos. Más o menos, un estimado. Si tenían 200 kilos, ¿cuánto tenían en dinero allí? 200 millones de pesos. Nada más en lo que era del oro. Faltan los animales y faltan los tributos varios y todo lo demás. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es la mayor victoria o logro de un guerrero? ¿Cuál sería la mayor victoria? Si tú recuerdas, hace unos capítulos anteriores, hablamos acerca de los votos. ¿Te acuerdas de las mujeres? ¿Te acuerdas de los votos de las mujeres? Y yo te dije, bueno, se venía una guerra, entonces era muy usual que las mujeres hicieran votos a Dios para que les regresaran a sus maridos, ¿no? A los papás, todo eso. Entonces, imagínate, estas mujeres, sus hombres fueron a la guerra y estas mujeres los vieron venir. ¿Cuál es la mayor victoria o logro de un guerrero? Regresar con vida. No importa, imagínate que una esposa está esperando a su esposo que salió a pelear en la guerra, ¿no? Y entonces le dice el gobierno, le dice el comandante, ¿sabe qué? Su esposo murió, pero aquí le traemos 200 kilos de oro. Realmente, bueno, si no tenemos nuestro corazón lleno de ambición, y si realmente somos genuinos en amor para con nuestra pareja o nuestro esposo, ¿qué realmente quisieras? ¿200 kilos de oro o a tu esposo? Realmente eso es lo que vale la pena. Y entonces Dios les permitió regresar con vida. Y eso fue algo
que les maravilló a estos hombres y pensaron, híjole, ¿cómo puedo pagar esto? ¿No? ¿Cómo podemos pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? El versículo 50 de lo que acabamos de leer dice, trajeron todo esto para hacer expiación por sus almas. Los jefes del ejército se dieron cuenta de la protección especial de Dios sobre ellos y sobre sus hombres, y tal vez sintieron que sus vidas pertenecían completamente a Dios. ¿Y qué haré? Se preguntaron, ¿no? ¿Qué haré ante eso? Si mi vida Dios me la permitió tener, si acabo de venir de la guerra y entonces acabo de regresar y poder abrazar a mi esposa y a mis hijos, híjole, ¿cuánto le debo realmente a Dios? Y entonces su ofrenda se accionó, ¿no? Y entonces se juntaron 190 kilos de oro, 200 millones de pesos en su equivalente, tan solo por decir gracias porque me das vida. Tan solo por decir gracias porque pude regresar de esa batalla que me permitiste ganar. Gracias, Señor. Nada más por eso. Y entonces la pregunta sería para ti y para mí también. ¿Y tú qué harás ante eso que Dios te ha dado? ¿Tú qué harías ante lo que tú siempre has esperado y Dios te lo dio? ¿Qué harías, no? Te quiero insistir en que esto no significa que estoy pidiendo dinero, ni oro, ni todo tu oro, ni el oro de tus muelas tampoco. No. Sino, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué harías si en realidad Dios te permite tu vida? Seguir adelante, ser como ese guerrero que regresa con su espada y regresa a poder abrazar a su mujer. ¿Qué harías? ¿Cómo podrías pagar eso? Y entonces tal vez no tengo oro, no tengo plata, no tengo dinero. ¿Qué harías entonces? Ellos sintieron que sus vidas pertenecían completamente a Dios. Y entonces, si no tengo oro, si no tengo plata, Señor, entonces lo único que tengo es mi vida. Señor, no puedo pagarte lo que has hecho por mí. Lo único que tengo es mi vida. Eso es algo que todos los días recorre mis venas. Señor, no tengo con qué pagarte todo lo que has hecho. Me has librado de la muerte quién sabe cuántas veces. Y lo único que tengo, Señor, es mi propia vida. Señor, si tuviera oro lo daría, Padre. Pero lo único que tengo es mi vida. Y con ella quiero servirte. Y con ella quiero pertenecer a ti, Señor. ¿Cómo sabían ellos, los guerreros que pertenecían a Dios? Bueno, tenían que dedicarse al servicio de Dios o pagar su rescate por ellos mismos antes de volver a su vida ordinaria. Y eso fue lo que hicieron, para hacer expiación por mis almas. Y entonces dieron esa cantidad y juntaron todo ese oro. En 1 Pedro 1, 18 y 19 dice que tú y yo fuimos comprados por precio. Y ese precio es un precio más valioso que el oro y la plata y las piedras preciosas. Es el precio de la sangre de Cristo. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que tú y yo fuimos comprados por precio y que no somos nuestros. Yo no soy mío. Cuando hablamos, Señor, bendice mi vida, tenemos que entender que no es mi vida. Ya no es mi vida. Es la de Él. En compartir este botín con los sacerdotes y levitas, Israel está reafirmando su constitución como una comunidad espiritual regida por una teocracia fundamental. ¿Qué significa eso? Significa confío en Dios. Reconozco que he sido salvado por Dios. Reconozco que soy guiado por Dios y reconozco que soy guardado por Dios. Y quiero seguir siendo salvado por Dios, quiero seguir siendo guiado por Dios y quiero seguir siendo guardado por Dios. Eso es una teocracia fundamental. Reconocer mi dependencia a Él, reconocer mi corazón mocho, mi corazón defectuoso, reconocer que soy como ese Jacob, pero que Dios no se avergüenza de llamarse Dios mío, Dios tuyo.
tenemos tanto por lo que dar gracias o por qué dar gracias. Y tal vez no tienes oro, pero tienes tu vida. ¿Qué vas a hacer? Quiero leerte un par de versículos para terminar. Salmo 116, 8. Salmo 116, 8. Dice así: porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Ahora Salmo 56, 13. Salmo 56, 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿De cuántas lágrimas te ha librado Dios? ¿De cuánta muerte o veces de muerte te ha librado Dios? Y ahora te ha librado para que andes en sus caminos. Salvado por Dios, guiado por Dios, guardado por Dios. Oramos. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en ti depositamos nuestro corazón y nuestra vida. A ti queremos llegar, Señor, una vez más. Darte, Dios, la gloria y la honra. Reconocer, Señor, que no estamos aquí por nosotros mismos, sino por ti. Reconocer, Señor, que no somos competentes, sino que tú, Espíritu Santo, nos has dado esta competencia. Y es por eso que hoy, Señor, quiero darte la gloria y la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor Jesús, ¿con qué podemos pagarte, Dios? Señor, no nos has dado la victoria sobre un pueblo como Madián. No nos has dado la victoria, Señor, sobre una ciudad tampoco. Tú nos has dado la victoria sobre la eternidad, Señor. Sobre el diablo, Padre, y el infierno y el imperio del pecado. Tú nos has dado esa victoria. Señor, ¿y con qué podemos pagar eso? No tenemos nada, Señor.
Lo único que tenemos es nuestra vida, nuestras manos, nuestro corazón y nuestro amor, Dios, para ti. Queremos dártelo siempre, Señor. Queremos entregarnos a ti siempre. Estar en tu presencia, Dios, cada día, Padre, y hacer realmente, Dios, de esto que vivimos, de esto que decimos, hacer un estilo de vida, Padre, real. No engañarnos, sino que sea real, completo, honesto, fiel, con amor en misericordia, en justicia y en verdad. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, a tu preciosa iglesia, Dios. Cuídalos, guárdalos, Padre, y llévanos, Dios, a cumplir tus propósitos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te sustente, que Dios sea tu aliento y tu fortaleza cada día. Gracias por estar aquí. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias.